Por ejemplo, ayer yo he escuchado en entrevista que dio a tu persona que manifiesta que el SINADEF en el año 2023 estuvo cerrado, lo cual es falso. Y estamos conectados para eso con Juan Carvajal, analista de datos. Juan, muy buenos días. Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto saludarte. Este tema de las cifras, primero creo que hay que explicarle a la gente qué son las cifras del SINADEF. O sea, de qué se trata cuando estamos hablando de las cifras del SINADEF. Bueno, el SINADEF es el Sistema Informático Nacional de Defunciones. No es más que el registro como tal de cada acta de defunción, que finalmente cada médico, por medio, en este caso, de un acceso con una seguridad muy alta, proporcionada por la RENIEC, a través del DNI electrónico, ingresa cada certificado de defunción. Cabe precisar que esto viene desde el año 2017 y pues ahí se registran, como tú lo acabas de manifestar, diversas causales de muerte, ¿no? Y si hablamos por muerte violenta, homicidios como tal, pues también ahí se registra, ¿no? Entonces eso es un registro a nivel nacional, por cada región, provincia, distrito, según como pues cada médico lo actualiza, ¿no? Y esto depende también del Ministerio de Salud. De Salud. Claro, es decir, lo importante acá es que esto no es una proyección estadística, ¿no es cierto? No es una encuesta, no, son los registros que hacen los médicos de la causa por la que la persona que tienen delante ha fallecido. Y en el registro dice, esta persona falleció producto de un homicidio. Correcto. Es un hecho, digamos, ¿no? Real, data real. Entonces, ¿cómo se puede discutir? Porque lo que dice el ministro del Interior es que ellos tienen unas cifras de la policía que no coinciden con las cifras del SINADEF. ¿Cómo es posible esto? Mire, he escuchado las declaraciones no solo de ayer, sino también de semanas previas, aludiendo cifras que no serían correctas del SINADEF. Pero primero hay que, aterrizar los datos y las versiones que el ministro ha indicado. Por ejemplo, ayer yo he escuchado en entrevista que dio a tu persona que manifiesta que el SINADEF en el año 2023 estuvo cerrado, lo cual es falso, y que recién en junio del 2024 se aperturó el SINADEF, lo cual también es falso. ¿Por qué? Capaz todos recordaremos que en septiembre del año 2022 salieron a la luz algunos registros de muertes falsas de algunos personajes políticos muy conocidos en el Perú, septiembre del 2022. Y a inicios de octubre de ese año, la RENIEC decidió temporalmente denegar el acceso hasta que se dilucidara, se investigara estos hechos, lo cual pues efectivamente se evidenció que habían registros con causales de muertes falsas. Septiembre, octubre, noviembre del 2022, a finales de diciembre de ese año e inicio de 2023, se aperturó el SINADEF. El SINADEF ha estado funcionando sus registros con normalidad todo el 2023, todo el 2024. Lo que sí ha ocurrido en el SINADEF es que ha existido periodos, semanas, sin que la data sea actualizada, pero más no que no esté disponible a cualquier ciudadano. Claro, porque y a partir del 1 de mayo del 2024, todo médico ingresa la información con mayor seguridad con el DNI electrónico. Claro, porque normalmente digamos, el problema que se tiene con este tipo de cifras es el subregistro, ¿no es cierto? Es decir, porque una persona que, por ejemplo, como pasó con el COVID, o sea, había personas que morían y en el registro se ponía neumonía, pero resulta que la neumonía había sido ocasionada por haber sido contagiado de COVID. Entonces, ese registro no estaba como COVID y eso te bajaba los números reales de la cantidad de gente que efectivamente murió como producto del virus. Acá pasa lo mismo, hay como 2.500 casos de personas que han fallecido por causas violentas, digamos, pero que no está determinada la razón de esa muerte, porque no hay una precisión, pero es altamente probable que un porcentaje de estas personas en realidad hayan sido víctimas de homicidio, ¿no? Sí, correcto.
Y usted lo acaba de manifestar. Y pasó en tiempo de pandemia, en abril 2021, perdón, donde el Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿no? Para ir a aterrizar el tema de estos homicidios, el Ministerio de Salud en abril de 2021, según sus cifras oficiales, indicaban 70.000 fallecidos por COVID-19. Hubo el sinceramiento en mayo de 2021 y la cifra pasó a 180.000. Se hizo un sinceramiento en base a los registros existentes. Hoy, según la data del mismo SINADEF, como tú lo acabas de manifestar, existen muchos registros con causal de muerte, proyectil de arma de fuego, PAF, que no tienen clasificación de tipo de muerte. O sea, está sin registro, simplemente no está clasificado. Con lo cual, la cifra de 2011 oficiales, 2024 SINADEF, podría ser mucho mayor, si es que se sinceraran las cifras del SINADEF. Claro, porque si tú tienes una persona fallecida como producto de haber sido herida por un proyectil de arma de fuego, que le dañó tal y cual órgano y que provocó un shock y se murió, y cómo recibió el balazo, ¿no es cierto? O sea, es altamente probable que un porcentaje importante sea simple y llanamente un homicidio. Ahora, lo que es lamentable, Juan, es que estemos discutiendo esto. Es decir, de lo que estamos hablando es de la realidad, porque lo que interesa de los datos no es si te gustan o no te gustan, sino si son o no son. Porque si los datos son reales, es decir, si tenemos más muertes violentas por homicidio en comparación del 2024 con 2023, entonces tenemos un problema, que la situación con respecto a este tema está deteriorándose, está empeorando. Entonces, eso te lleva a dos conclusiones. La primera, lo que hemos hecho no ha funcionado. Y en segundo lugar, la pregunta que debería ser respondida, ¿qué vamos a hacer para controlar y modificar esta situación? Exacto. Las medidas adoptadas por este estado de emergencia no han estado dando resultados. El ministro dice, los hurtos, los robos han disminuido, pero sin embargo, Nicolás, y sin ir muy lejos, dejando de lado un poco la cifra del SINADEF, las mismas cifras del sistema informático de denuncias policiales, TICPOL, de la PNP, sus mismas cifras nos dicen que la cifra de homicidios en los distritos declarados en emergencia en Lima Metropolitana se han incrementado en 30% 2024 versus 2023. Sus mismas cifras. O sea, las mismas cifras de la policía. Así es. O sea que ya, pero son menos que la del SINADEF. No, es que no estamos discutiendo si son menos que si. Estamos discutiendo y la realidad es que hay más muertos por homicidio en 2024 que en 2023. O sea, no está funcionando lo que se está haciendo. O sea, no están funcionando los estados de emergencia o la estrategia que se está aplicando, si es que hay alguna. En fin. Juan, muchas gracias. Muchas gracias por atendernos como siempre. A usted, Nicolás, muchas gracias. Muy gentil. Pero es que de eso se trata. O sea, no podemos estar discutiendo la realidad. O sea, la realidad de los hechos. Pero vayamos a lo que dice la gente. Porque ayer el ministro del Interior ha dicho también que él ha hablado con los alcaldes de los distritos de emergencia y están prácticamente felices.